que alguno de nosotros sabe algo al respecto, trata de hablarlo, etcétera, aunque no sepa mucho. Y yo creo que en ese caso Esteban sí sabe, así que los quiero dejar con Esteban Olivares, primera vez debutando en 8.8 en general y también en gobierno, así que Esteban, bienvenido y muchas gracias por enviar paper. Sí. Bueno, yo por mientras relleno, entonces, mientras se conecte Esteban. Espero que todos hayan escaneado su código QR. Los que vayan a Las Vegas, síganos en redes sociales, porque ahí hacemos un evento súper bueno que se llama 8.8 Las Vegas, justamente, donde nos reunimos en una suite de algún hotel y todos los expositores que van allá, que son latinos, y dan sus charlas allá en inglés, dan las charlas con nosotros, pero en español, y los invitamos a comer unas pizzas y unas cervezas, y no les puedo contar más porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces... Pero se las recomiendo totalmente, así que espero ver a más chilenos, cada vez van más chilenos, más latinos también. Cuando uno viaja fuera a conferencias de ciberseguridad se da cuenta que la comunidad es súper chica en realidad. Probablemente en Chile ya todos nos conocemos, cuando vemos caras nuevas nos sorprendemos un poco y después nos damos cuenta que esas caras nuevas también se empiezan a repetir. Pero cuando uno viaja fuera y se da cuenta que están los mismos, nos damos cuenta que en realidad la comunidad no es muy grande y como dice el senador, espero que no sea un cliché, tenemos que colaborar, algo que nos cuesta mucho en Chile y que probablemente los distintos sectores han empezado a hacerlo, principalmente después de haber vivido incidentes. Así que cooperen, también los invito siempre a que traten de apoyar a las generaciones más jóvenes. Cuando uno sabe algo, yo creo, y tiene alguna especialización en algo, es bueno compartirlo. Yo creo que uno se siente súper bien de eso. Yo en particular siempre ofrezco, yo hago charlas en los colegios, también tengo una charla preparada para niños de 10, 11 años, lo hago totalmente gratis. Así que si alguno de ustedes me quiere invitar a dar una charla al colegio de sus hijos para esas edades, también soy parte de Willow Lab, y ahí tenemos más charlas para otras edades, pero la que tengo yo en particular es para niños de 10, 11 años, así que yo feliz de poder acompañarlos, y creo que para mí son las mejores charlas que uno puede dar, cuando en realidad habla con niños jóvenes y te hacen preguntas y te cuentan tus historias. Yo creo que es súper gratificante, así que invito a todos que también hagan eso mismo. Y ya estamos, así que no les quiero quitar más tiempo. Vamos a hablar de criptografía postcuántica y entropía cuántica, así que despiértense, porque este tema se ve súper bueno. Ya Esteban, todo suyo el escenario. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, la presentación de hoy es una evolución. Esto es un desarrollo, partí tecleando, picando código, como dicen, un poco en Rust, un poco en C, un poco en Python, en la primera presentación. En términos de versión de código, esta es la versión 52. ¿Okay? Ventajas, la carga cifrada ya no crece 4.500 veces. Era inviable, era una cuestión académica que no servía. Lo importante, criptografía, postcuántica y cuántica y todas esas cosas así como que suenan misteriosas, como de la NASA, es una criptografía suficientemente fuerte para resistir un ataque futuro, proyectándolo a las grandes capacidades de un computador cuántico. Los cálculos que voy a presentar están confrontados con un computador que opera en capacidades de zettaflop, lo más grande que hay disponible o lo que se está proyectando, pero con márgenes de seguridad que son los márgenes que se utilizan en niveles militares. Es decir, yo no me voy a proteger un poco, me voy a proteger muchísimo, de manera exagerada. Porque aunque yo lo calcule contra una máquina de capacidad de zettaflop, yo no estoy seguro si realmente esa va a ser la capacidad de ataque o muy superior. Otro punto importante y mucho más importante que la criptografía, de hecho es la base de la criptografía, es la entropía. Y esta entropía, y esto es lo nuevo, es entropía cuántica de verdad. Y se lo voy a explicar por qué estamos obteniendo entropía cuántica con características de influencia cuántica en una máquina, no sé cuánto cuesta este tarro, de hecho está usado, 500 lucas. ¿Okay? No se necesita un equipo tremendamente sofisticado para acceder a algunas de las características cuánticas. Bueno, alguna vez fui joven, alguna vez fui Cisco lover, hoy no lo digo con tanto orgullo, fui no minero, pero sí estuve en ese entorno mucho. Trabajé en desarrollos ofensivos con buenas y malas experiencias.
producto de algunos arrebatos. Digamos, conocí algunos malos ratos que se pueden pasar. Desarrollé académicamente un ransomware. Desarrollé algunas librerías que no eran maliciosas, pero sí tenían códigos de reporte. Es decir, mis amigos desarrolladores, yo vengo del mundo del desarrollo, no de la ciberseguridad, pescaban esta librería y decían, oh, me ahorro una semana de trabajo, la uso, la instalo en mi aplicación core, y ahí queda operando y le grita a mi servidor de $5 mensuales, aquí estoy. Para quienes recuerdan este gatito, todavía las dos marcas líderes de XDR, yo les digo líderes, no sé si son líderes, pero son los más caros, todavía no detectan los datos que están ocultos en esa imagen. Se los propuse formalmente a las dos marcas, una no contestó, la otra tuvo una respuesta gentil. Era la esteganografía, la entropía, los protocolos inocuos. También le pregunté a una marca de firewall si podíamos hacer una inspección profunda del tráfico en los protocolos BGP o en los campos experimentales. También tuve una respuesta, estas respuestas gentiles, diplomáticas. Entonces, un poco para que entiendan, yo no sé hackear una página web, no sé hacer un ethical hacking, más allá de aprobar un curso y conseguir otra chapita, ¿cierto?, para la colección, pero no soy hacker, o no soy de ese tipo de hacker, ni hago ethical hacking, yo soy desarrollador. Entonces vamos a ver este desarrollo de manera rápida, como les dije, versión 52. Contexto de ciberseguridad, hoy en día mando mis datos por una VPN, una VPN, está cifrada, una superclave 2048 y no pasa nada. Pero en el camino hay un montón de dispositivos donde pueden sacar copias de ese tráfico y lo hacen. Sería ingenuo pensar que todas las compañías que están en el camino, todos los técnicos que operan sobre esa infraestructura no lo van a hacer o no se les ocurrió o alguien no está siendo financiado para hacerlo. El punto es que hoy no pueden leer esos datos, pero los tienen. Por lo tanto, si hay información que en el tiempo mantiene esa criticidad, esa información ya está expuesta. O se va a leer y se va a exponer en un momento. ¿Cuáles son las proyecciones de NIST 2024? Los estándares, que fue la publicación de 3, en realidad casi 4, hay un cuarto que se está por definir. Algoritmos criptográficos postcuánticos, declarados, digamos, y en las palabras de NIST. Esto lo hizo en agosto del 2024. Sus proyecciones es que el 2030 tengan relevancia y estén implementados para que ya estén protegidos de un ataque efectivo el 2035. Sin embargo, ya el año pasado lograron descifrar las llaves de 50 bits. 50 bits es poquito, es algo experimental, es jugar en un laboratorio, es gente del mundo académico jugando con grandes recursos. Con grandes recursos me refiero a capacidades de cómputo excepcionales. Pero en menos de un año ya lograron realizar el mismo ataque con 90 bits. Entonces, en 6 meses casi duplicaron la capacidad. Y en esa proyección de duplicar en 6 meses, el 2030 ya debería, si lo vemos de manera lineal, estos desarrollos no son lineales, pero si lo vemos de manera lineal, el 2030 ya es descifrable. O descifro la carga cifrada, o obtengo la llave de descifrado, la llave privada si es que es asimétrico. Entonces, el 2035 ya es demasiado optimista. El algoritmo ya está definido. Ahí yo agradezco a los matemáticos y siempre hago un homenaje a Al-Khwarizmi. Tengo una polera de Al-Khwarizmi. El padre del álgebra, para los que no dicen Baldor. Baldor es un profesor cubano que compiló los conocimientos de álgebra. Pero Al-Khwarizmi es el padre de la criptografía y de la ciencia que después se llevó a Europa y Europa, en su proceso de colonización, difundió por el mundo. Entonces, tenemos el algoritmo de Shor, con el cual las computadoras cuánticas, cuando tengan la capacidad y se logre la estabilidad suficiente, pueden romper RCA y el problema de curvas elípticas. Ojo, este no es un problema de ingeniería, no es un problema de computación ni de electrónica. Todos estos que nombré son las herramientas que utilizan matemáticos.
Y uno de los algoritmos definidos por NIST, no son los únicos, pero son los que NIST definió, puede ser discutible, pero como especie civilizada nos tenemos que poner de acuerdo, entonces los estándares los tenemos que seguir, aunque no nos gusten. Krystal-Kibber es uno de estos algoritmos, lo elegí y de hecho este es el modelo matemático general de LWE, Learning with Errors, que está basado en resolución de matrices de gran magnitud y multicapa. Pensemos a los que hicieron álgebra lineal, los sistemas de ecuaciones tenían que resolver una o dos incógnitas. Bueno, piensen en una matriz donde yo tengo miles de ecuaciones con miles de variables y en miles de capas. ¿Okay? Pero además les agrego el error que es un condimento adicional. Los demás, y lo dejo así textual, no los conozco. Los leí, los revisé hace 2 años y me fui por el más fácil o el que yo lograba entender. Cuando digo el que yo lograba entender, desde el punto de vista de que mi formación académica no parte con una base sólida en matemáticas. Por lo tanto, tuve que estar casi 18 meses estudiando solo matemáticas para poder implementar algo que recién estaba entendiendo y así, más con atrevimiento que con conocimiento, lo empecé a implementar y empecé a probar y lo fui entendiendo sobre la marcha. Entonces, en esa evolución es que pasé del Learning with Errors, que eran las operaciones matriciales, a Krystal-Kibber, que es una evolución de LWE, donde la operación matricial, y este es un problema de la electrónica y de la manera en que nosotros concebimos la computación, los problemas matriciales son mucho más complejos para esta computación que nosotros utilizamos con respecto a los anillos polinomiales. A los que recuerdan los 2 primeros años de ingeniería, los sistemas de ecuaciones se podían resolver con matrices o con polinomios. Pero es una problemática parecida en términos de problemática matemática. El punto es que para el computador, desde el controlador de muy bajo nivel hasta el sistema operativo y la electrónica que nosotros operamos, los anillos polinomiales funcionan mucho mejor. Esa es la razón. Y ahí recién el matemático da un paso al lado y entra el experto en cómputo y el electrónico. Y como les hablé de Shor y de otros algoritmos desarrollados por matemáticos, la seguridad, la protección, se basa en problemas matemáticos relacionados con retículos, ¿cierto? Lattice-based o Learning with Errors. Y un retículo es un espacio multidimensional, una matriz gigantesca, un Excel infinito, de miles por miles y muchas capas. Algo como esto, por miles. Entendamos que una línea es una ecuación lineal, perdón, sí, una fila. Cada una de las que vamos son parte del sistema de ecuaciones. Esto lo podemos llevar, en el caso de Krystal-Kibber versión 3, que es la variante de mayor seguridad, es de 1024, cada matriz, y eso por 2, por 4, por 8. Pero además, en ese sistema de ecuaciones le agregamos errores, pero en el fondo son secretos. Entonces te doy, atacante, una problemática matemática y además oculto parte de la información dentro de esos sistemas de ecuaciones. Tranquilos que no necesitamos tener un entendimiento matemático. Lo importante es entender que esta es una problemática. El desafío al atacante con gran capacidad de cómputo es tan alto que se va a demorar muchísimo o necesita una inversión enorme en capacidad de cómputo. Es una carrera contra el tiempo. Las 3 variantes, como les decía, ¿cierto? Kibber 512, 768 y 1024 definen los ejes, que es la magnitud de las matrices que están acá. El cifrado simétrico, nada nuevo, ¿cierto? Genero un par de claves, pero son claves postcuánticas, ahí les voy a explicar cuál es la gracia de esas claves. La clave pública, la clave privada, me conecto, ¿cierto?, con mi navegador y el servidor me entrega la clave privada. Y con eso yo con eso cifro y envío el tráfico cifrado. Y el servidor lo logra descifrar con la llave privada que nunca salió del servidor. Ese es el cifrado asimétrico que se utiliza en la mayoría de los sistemas. Es menos eficiente que el cifrado simétrico. El cifrado simétrico permite utilizar llaves más pequeñas, menos procesamiento y menos crecimiento de la carga cifrada. Entonces envío la llave pública,
mando el dato cifrado y en el destino soy capaz de descifrar con mi llave privada. Y eso, nada nuevo, se ocupa hace mucho tiempo, pero el estándar NIST, ¿cierto? Y Crystal Keeper alineado con el estándar FIPS 203, que tiene un montón de parámetros, entre ellos el KEM, el mecanismo de encapsulamiento. Ahí yo genero el par de claves y hasta ahí parece cifrado asimétrico. Comparto la llave pública, pero mi contraparte utiliza esa llave pública para cifrar una llave que después la vamos a utilizar de manera simétrica. Entonces es un modelo híbrido. ¿Okay? No sé si se entiende el flujo de llave pública, devuelvo la llave privada simétrica con la cual ambos vamos a conversar solo durante esa sesión. Entonces, dentro de este modelo, que es el modelo híbrido y que está en cumplimiento con FIPS 203, tiene un montón de características. Las llaves se guardan cifradas. La llave que uso para cifrar datos también se almacena cifrada y debe tener barreras de acceso, debe tener temporalidad. Yo voy a cifrar cantidad de veces y volúmenes de datos definidos. Ventaja. La fase asimétrica es la que resiste los ataques cuánticos. Es con la cual yo aseguro las llaves. Ocupo una super llave para intercambiar las llaves más livianas. El rendimiento del cifrado simétrico ese no es 1000 veces, es miles de veces más rápido que el asimétrico. ¿Okay? Y esto, ¿por qué lo explico? Porque en mis primeras versiones, en las primeras implementaciones de Learning with Error, los datos que yo cifraba y me estaba autoengañando, era un script, hola mundo, cositas así como una pequeña frase, pero no me atrevía a cifrar un archivo, porque la carga cifrada crecía 4.500 veces. ¿Okay? Entonces, ahora ya es mucho más eficiente, crece cientos de veces y ya tengo la idea que probablemente, comenzando el 2026, debería estar en un modelo funcional de crecimiento entre 1,5 a 2 veces y ahí ya totalmente manejable y factible. Escalabilidad se utiliza para una sesión y esa es una cuestión de reusabilidad. ¿Qué tanto voy a usar la misma llave para abrir las puertas? Esa es una cuestión ya de la paranoia de cada uno y de las políticas que se definen. El planteamiento de FIPS 203 se utiliza para la sesión y después se desecha. Y aquí es donde entra la entropía, mucho más importante que el cifrado. ¿Según quién? Según yo. Cuando genero las llaves, necesito entropía. De hecho, los generadores pseudo-aleatorios, ¿cierto?, de números random y todas esas cuestiones, al final la entropía lo que me entrega es una capa de seguridad, algo que sea impredecible. ¿Cuál es tu clave? 1, 2, 3, 4. Baja entropía. 1, 1, 1, 1. Baja entropía. ¿Okay? Entonces, no es solo longitud, también es complejidad. Siempre dicen tu contraseña tiene que ser compleja, tu contraseña debe tener entropía. ¿Okay? Y es la entropía de Shannon, que es la que mide información. De hecho, es parte de los estudios de la teoría de información. Entonces, la entropía de la información es una medida de incertidumbre o aleatoriedad de un sistema. Hay una fórmula, hay un modelo que está detrás, hay tipos de entropía con la que yo genero las llaves y me autoevalúo, porque NIST lo exige, si no, no soy certificable como sistema. En NIST y específicamente FIPS 203, tengo que evaluarlo en base a un algoritmo que está definido. No es que yo voy, desarrollador, invento mi algoritmo y digo, mi entropía es baja, le hago trampita y digo, mi entropía es buena. No, hay una manera en que se mide y al momento que voy a certificar mi desarrollo, debo cumplir con ese algoritmo. Entonces, en criptografía, mayor entropía es mayor seguridad, porque estoy desarrollando a los que tienen la llave del auto, la llave de la casa, la llave mecánica. Las patitas esas son el nivel de entropía de la llave, que no sea copiable. La fuente de aleatoriedad con la cual voy a generar esa llave es relevante. Nosotros creemos que somos creativos, que somos impredecibles, y la verdad es que somos horriblemente poco creativos. La verdad es que nosotros, que probablemente nos creemos un poquito más creativos, somos súper predecibles. Ahora no da el tiempo, pero si ustedes buscan por ahí en YouTube Ley de Benford, se van a dar cuenta de lo predecible que hay. Tengo un desarrollo para instalar acá la cámara
todos levantan los brazos y nos va a mostrar lo predecible que somos respecto a un patrón numérico que ya está establecido. De hecho, lo más probable es que nos grabamos caminando, saltando, moviendo la cara, lo que sea, y tenemos una desviación del 2 al 3% de un patrón matemáticamente definido. ¿Es que yo soy más creativo que el resto? Mentira, somos una máquina biológica. Entonces, la fuente de aleatoriedad, eso que está ahí, es la manera en que un desarrollo de esteganografía que presenté en 2023 ocultaba los datos en las imágenes. Era horriblemente predecible. Porque si yo pescaba la imagen original, debo tener la imagen original, y la contrasto, sé que ahí están todas las diferencias. Pero cuando tengo una buena base de entropía, esas son las diferencias respecto a la imagen original. Y encontrar los datos ocultos con esteganografía en una imagen con ese nivel de dispersión y entropía es terriblemente costoso. En una imagen de 10 por 10 píxeles, con una máquina más o menos como la Guacolda que tiene la Universidad de Chile, se demora alrededor de 25 años. Así que si alguien quiere encontrar los datos que le están robando con su sistema DLP, necesita unos 25 Guacolda para encontrarla en un mes más o menos. Entonces, eso es la entropía. Por eso que la entropía es relevante y la estoy mostrando en un uso ofensivo y en un uso defensivo. En esta imagen de 1920 por 1080 píxeles, con 3 canales de color, con 1 bit por canal, esa es la combinatoria. 10 a la 36.952. Así que juntemos todos los supercomputadores y que se extinga la Tierra y no la van a encontrar. Esa es la importancia de la entropía, mucho más que la criptografía. Y esta cerveza que me tomé ahora al almuerzo tiene 2,98 bits por byte. También tiene entropía, pero es baja. La entropía ideal es 8, porque es bits por byte, 1 sobre 8. ¿Okay? En realidad quería medir la entropía de la espuma, pensando que tenía algo interesante, pero la verdad es que sigue siendo una buena bebida, ¿no? Bueno, les voy a mostrar cómo entendí la entropía, para que todos también entendamos lo que es la entropía con algunos desarrollos, porque vi videos, leí, me ayudé, hay un profesor de matemática español que me ha ayudado mucho a entender. Me trata súper mal cuando no entiendo las cosas, pero tengo que aguantar ese maltrato. Además, como hablan los españoles, como que te humillan. Pero es una persona mucho más inteligente, sabe mucho de matemáticas, así que terminé armando un par de desarrollos para autoenseñarme entropía. Eso que está ahí, a la izquierda es una matriz de 16 por 16, obsesión, 16 por 16, 256, y todo eso. Pudo ser de 10 por 10, de 20 por 20, pero la gracia era que tuviera algo como un número choro, que a todos nos parecía como cercano, y que tuviera algo de hexadecimal, así que lo hice de 16. Y lo que estoy haciendo es darle colores dentro del rango de colores, que son cientos de colores solamente, al azar, en cada uno de esos 256 cuadritos. Le asigno el color, le mido la entropía, y cada vez que logro una entropía mayor a la anterior, la guardo en el cuadro que está a la derecha. Lo que está a la derecha es la mayor entropía que hemos encontrado hasta ahora. ¿Okay? El punto está en que esta es una fuente de entropía. El problema es que es algorítmica. Lo estoy haciendo en este computador, con un programa, por lo tanto tiene un límite en la capacidad de entropía. Y siempre el límite queda cerca de 6, de un ideal de 8. Y de hecho ahí empieza a tomar una meseta. Lo que está a la derecha es la distribución de números, que mientras más horizontal, en realidad tengo una mejor distribución. No tengo una tendencia, que también es parte de la aleatoriedad, para poder generar semillas de entropía, y con esas semillas de entropía decir, generador de llaves, de super llaves, aquí va a generar una buena llave. Si se fijan, ya tomó la forma de meseta y estoy rondando los, a ver, aquí no se ve muy bien, 5.7.
576. Y ahí se va a quedar, es decir, este sistema, hardware y software, no es capaz de generar más entropía. De hecho, la entropía basada en algoritmos ya por defecto es pobre, es mala porque es un algoritmo definido y siempre se va a mover dentro de un universo que para nuestra cabecita es mucho, pero para un supercomputador es simple, es manejable y va a poder encontrar todas las combinaciones. Entonces, me di ¿no saben la palabra que viene? A dos manos, de hacer esto para entender la entropía, porque nosotros somos principalmente visuales. Y descubrí que esta es una entropía pobre para un nivel de seguridad como el que estamos buscando, que realmente seamos cuánticos. Entonces, cuando se genera esa entropía, yo puedo tener una piscina de entropía, un almacén de entropía. Y yo le digo, señores generadores de llaves, si quieren generar buenas llaves, vengan aquí a buscar entropía. Los comerciales van a poder decir, vendamos entropía. Puede ser. Hay otros que venden llaves también. Pero esta es la base de una buena llave criptográfica. ¿Okay? Entonces yo le tengo ahí el dibujito de semilla de entropía, porque con lo cual puede nacer una buena llave criptográfica. Y con eso ya después yo hago el cifrado y genero llaves, las llaves que quieran, reutilizables, desechables, da igual, hay una cuestión ya, una mirada más de eficiencia, una mirada económica. Y este es mi generador de semillas de entropía. Entonces, si se fijan, retrocedí, me olvidé del cifrado y dije no. Si voy a hacer un buen cifrado, necesito una buena llave. Para tener una buena llave, necesito un nivel de entropía alto. Entonces, estas son las llaves que ya tengo. Si se fijan, son de 7,9, 7,96, muy cercanas a lo ideal. Ustedes exploran, cero trust, no me crean. Vayan a buscar cuál es el nivel de entropía alto. ¿Okay? Entonces yo le digo, sistema, créame, llaves que sean de 7,9 o superior. Y por eso en el título dice entropía cuántica. El jitter, la caché y el ruido externo, que no lo puse ahí porque el cuadro, digamos, se veía feo, son componentes que en este i7 o en un Ryzen 9, tal vez un poquito mejor que un i5, que un i3, pero no es un equipo descomunalmente costoso, de hecho los venden usados, tiene componentes de menos de 10 nanómetros. Y cuando tengo componentes de menos de 10 nanómetros, ese componente electrónico es susceptible a 3 o 4 efectos cuánticos. Cuántico es desviación impredecible. Es decir, voy a medir anomalías del campo electromagnético que me generan errores en mi sensor de temperatura, en el intercambio, por ejemplo, de mi reloj. Le hago mediciones, las comparo, me voy a los bits o a los dígitos menos significativos, que es donde tengo mayor impacto de esa variabilidad, porque es una pequeña variabilidad, pero de alta entropía. Entonces, para tener una semilla de entropía suficientemente grande, tomo varias lecturas. El jitter de la caché, la variación térmica. La variación térmica, cuando hago una medición y después la vuelvo a hacer, no tengo que estar cerca de una fuente de calor, ni tampoco a baja temperatura. Tengo que estar en un entorno estable, nada más. Para que las variaciones, las pequeñas variaciones, sean el resultado de las alteraciones cuánticas. Entonces, no necesito un qubit, no necesito una superinversión, necesito 500 lucas. De hecho, por ahí, por cerca de Manquehue lo vendo. Entonces, ¿qué obtuve con esto? Tengo lecturas de entropía. Puedo hacer varias lecturas de entropía. No es que yo quiera una semilla, no sé, de 16 kilos, leo más entropía. Si se fijan, se demoró, no sé, un segundo. No es algo complejo para una máquina estándar. En este caso yo utilizo las semillas de 4 kilos porque son manejables y están dentro de un nivel de seguridad bastante robusto para la capacidad de los computadores cuánticos, que el miedo nos está hablando de supercomputadores. Entonces yo digo, me voy a proteger de eso. 7,95. Esa es mi semilla cuántica efectiva. Los fenómenos que hablo como
como influencias cuánticas son fenómenos formales, documentados y acreditados por la IEEE. De hecho, no me fui a leer cualquier variable de mi hardware. Me fui a aquellas que la IEEE documentó y acreditó. Y aquí tengo un generador de semillas, pero dije, no voy a estar generando con este tarro, se ve muy feo. A los clientes les gusta pagar cosas caras. Entonces, creé un sistema que opera en clúster. Uno es receptor y todos los demás van a ser fuentes. De hecho, nos podemos poner de acuerdo y ya yo tengo un i7, tengo un Ryzen 9 y entre todos generamos miles de semillas de entropía a generar llaves. Entonces, uno lo defino como receptor y el otro se suscribe como una fuente de entropía. En un data center tengo un montón de máquinas. El consumo de CPU es despreciable. Si lo que necesito es ir a medir esas pequeñas variaciones que aportan entropía, al aportar entropía es impredecible. ¿Ok? Ahí ya se suscribió. Y desde el receptor le empiezo a pedir a todos mis fuentes, envíame entropía. Esto con un sentido pedagógico, yo voy mostrando el jitter del reloj, que me entregó 7,8, ¿cierto? La caché, 7,7, y el histograma, que es la desviación de valores, que lo ideal es que sea lo más cercano posible, que no tenga desviaciones. Ojo, si estoy generando semillas de entropía, no necesito esto. Esto es una mirada pedagógica, y como les digo, me costó mucho entenderlo desde el fundamento matemático, por lo tanto tuve que hacer mis propias aplicaciones para entenderlo. Y no se imaginan las palabras que aprendí de mi profesor matemático español. Hay muchas más ofensas de las que vemos en las películas. Bueno, el análisis de nivel de bits, ¿cierto? Que es en el fondo la distribución que es cercana al 50% en cantidad de 0 y cantidad de 1, y la distribución que tienen. Son varios criterios de análisis, no solo la entropía de Shannon. La entropía de Shannon es como la principal. ¿Okay? Por ahí una cháchara. Y la semilla final, que es la que voy a utilizar para generar llaves. Entonces, generación de semilla de alta entropía, efectos cuánticos, y aquí vamos a ir a un poquito la letra de lo que esto significa. ¿Okay? Componentes sub 10 nanómetros tienen efectos cuánticos que influyen en la generación de entropía. Efecto túnel cuántico, ese es uno, declarado por IEEE. Fluctuaciones de vacío cuántico, ruido de disparo cuántico y de coherencia cuántica. De esto yo estoy utilizando 2 o 3 que están en la mayoría de los hardware. No en todos los hardware funciona igual. Por lo tanto, hay adaptaciones que se tienen que hacer de acuerdo al procesador, a la placa, a los sensores de temperatura. ¿Okay? El punto está en que la extracción de entropía de estos fenómenos en realidad captura elementos cuánticos menores en hardware de bajo costo. ¿Cierto? Y esto estoy explicando por qué el título dice entropía cuántica. Entonces tenemos la semilla, está el desarrollo, el objetivo de esto es la seguridad. ¿Se acuerdan de la entropía esta visual? Bueno, esa es la semilla. Esa es una semilla de 4 kilos. ¿Alguien tiene un notebook que no tenga micrófono o que no tenga webcam? Yo tengo un Vaio Sony con Windows 7. Ese no tenía webcam. Los que están pintados en azul son todos influencias de efecto cuántico que lo encontramos en un equipo estándar. El ruido térmico, ¿okay? Que es el movimiento molecular, tiene un nombre, las partículas no están detenidas y esa variación es medible en un tarro común y corriente. El disparo cuántico y la desviación también, cuando hablamos de menos de 10 nanómetros. Y ahora viene lo que es mi joya de la corona. Teníamos entropía, teníamos semilla y tenemos el desarrollo Crystal Keeper, que es la implementación formal de NIST, pero generando llaves que cumplen con el estándar FIPS 203. El 52 era la versión 5.2 en cada incremento de 0,1 en 2 años. Entonces, podemos trabajar con las 3 variables, Keeper 512, Keeper 768 y 1024.
y vámonos con la más pesada, que es Kyber 1024, y vamos a generar una llave con una de las semillas que generamos con las aplicaciones anteriores. Entonces, ¿voy a generar una nueva semilla de entropía? No, voy a generar una llave utilizando una de las semillas que, en el fondo, acá, orientación a objetos, hay un módulo que genera entropía, hay otro que genera llaves y hay otro que cifra y descifra. Estas son mis llaves disponibles. ¿Okay? Y tengo dos formatos de llave, la estándar FIPS 203 y un formato personalizado. ¿Por qué el formato personalizado? Porque hay instancias o escenarios en los que yo no tengo que respetar el estándar. Quiero mi propio desarrollo y así doy seguridad por oscuridad. Genero las llaves, pública y privada, y de ahí voy a cifrar el lindo documento de syscontrol versión 8.1. ¿Cierto? Todos lo sabemos de memoria, syscontrol 8.1. Así que como quiero privacidad en mis documentos, les voy a dar un cifrado postcuántico. Y aquí viene la parte, así como, ¿qué digo? Voy a cifrar este documento, selecciono la llave, ¿cierto? 88 gobierno cripto, que es la llave pública con la que voy a cifrar. Selecciono la opción 2 y comienza el cifrado. Y aquí está la problemática, que estoy con una máquina estándar, cifrando un documento de 1400 kilos, y esto se demora alrededor de 1 minuto. ¿Okay? El punto es que cuando yo estoy guardando información, podría estar apurado, pero no tanto. La velocidad es cuando yo necesito leer la información. Entonces, si estoy en la versión 52, probablemente voy a tener que llegar a la versión 62 para que eso lo haga ya no en 60, 70 segundos, sino que lo haga en 5, en 10 segundos, y el cliente no diga, estoy aburrido, yo necesito que mis documentos, que las fotos de las vacaciones, las cifre, ¿cierto?, a nivel postcuántico. Factor de crecimiento 178. Antes de fin de año tengo el compromiso de crecer 10 o 15 veces, y para el 2026 1,5 a 2 veces. Ahora voy a descifrar, ahí está, se demoró 74 segundos, una eternidad. Y ahora voy a descifrar el mismo archivo, me demoro poco porque tengo la llave privada, en 5,6 segundos. Entonces, disponibilizar la información que está en un almacén con cifrado postcuántico es rápido. ¿Sí? La problemática ahora, desde el punto de vista, es la velocidad de cifrado y el crecimiento de 178 veces. Si alguien por ahí tiene 1 tera, bueno, piensa en comprarse 178 teras como para almacenar su información. Ahora entendamos toda la estructura de esto. Tenemos la generación de entropía, teníamos el clúster que genera desde múltiples fuentes, ¿cierto?, las semillas de entropía, y teníamos la piscina donde tengo disponibilidad de todas esas semillas, con la cual yo seleccioné una y generé la llave. Genero la llave con el sistema principal, ¿okay?, y voy a cifrar o descifrar. Hasta ahí la aplicación funciona, pero todo esto le faltan algunas florcitas para que cumpla con NIST. Los señores de NIST son bien cabrones. Entonces tengo un login, que de hecho está desarrollado con interfaz gráfica, que no tiene ninguna gracia respecto a cualquier logger, salvo que loguea, generaste la semilla, utilizaste la semilla, generaste una llave y va diciendo qué está ocurriendo y va logueando todo lo que pasa. Y tengo un sysmonitor, porque no creo en el monitor de Microsoft, así que creé uno propio que está vigilando qué ocurre con mis recursos de infraestructura. No es que no crea en el de Microsoft, es de pesado, ¿no? Bueno, cumplimiento FIPS, hasta aquí hay pendientes, y por eso que tengo algunas metas, algunas definidas para fines de este año, así como para octubre, y otras para comienzos del 2026. Me falta implementar la transformada numérica, es algo que tengo en entendimiento, es decir, sé lo que es, pero estoy en esa fase en que me tratan súper mal este profesor, porque no lo logro llevar a código que funcione. Entonces, ahí es donde me pena esa base de una ingeniería que no era muy ingeniería, porque no tenía la solidez matemática.
Me falta, bueno, agregar las funciones hatch y las otras son características un poquito más livianas, pero que todas las tengo que entender e implementar. Ahora, si alguien es desarrollador o le gusta el desarrollo, sugerencia, por experiencia propia, no busque entender todo. Tírense a bailar en pelota. A desarrollar. Empecé a desarrollar y hacía puras tonteras, no funcionaba, lograba cifrar y después la llave privada no lograba descifrar. Afortunadamente, y esto es azar, buena onda, amigos por ahí, encontré a este profesor de matemática que además programa mejor que yo y él es matemático. O sea, son esas personas que tú dices, inalcanzables. El tipo es matemático, sabe programar, sabe todo, pero es buena gente, pese al maltrato. Así que tengo una misión que es la fase de evaluación, el desarrollo híbrido, que es donde tengo que ir integrando estos componentes. Digo desarrollo híbrido porque se acuerdan que teníamos el cifrado asimétrico y el cifrado simétrico, falta esa implementación. La integración con todo lo que tengo y la integración con el cumplimiento de FIPS 203, de manera que alguien me diga, quiero una de tus super llaves. Ahí está, estándar FIPS 203 certificado, tengo todo lo que me pide NIST, usa esa llave. Ah, no, también quiero que me cifren los archivos, también cifro los archivos. ¿Okay? Y por último viene la validación, que es ir a entregarse, me imagino que hay que pagar, y NIST me va a decir, tome su certificado, que no lo entrego yo, lo entrega un privado que está acreditado para certificar. Pero bueno, son las reglas en las que estamos viviendo. Entonces, cálculo, ¿cómo está ahora? Con la menos segura, Kyber 512, el nivel de complejidad 2 a la 140, con un computador de un zetaflop se demora 10 a la 21 años, que es 1.000 millones de años. Eso se demora en el mejor ataque Shor, ¿ok? Cuando cumpla con los estándares, va a subir solo de 2 a la 140 a 2 a la 145. Y en términos de tiempo, de 1.000 millones de millones a 10.000 millones de millones. No parece mucho, muy ventajoso, pero tengo que agregar esos componentes porque, de nuevo, NIST lo exige. Por lo tanto, la solución actual es extremadamente segura, entrega llaves de un nivel de entropía altísimo, muy impredecible, el cifrado también es robusto, pero hay elementos como la transformada numérica teórica que tengo que ser capaz de implementarlo para que el señor NIST me diga ok. Voy a saltar algunas cosas de desarrollo. Palabras clave: aleatorio, impredecible, resistente a ataques criptográficos. Entropía. La entropía lo que le hace al atacante es lo pierde en un universo de alternativas. Y bueno, esto es algo que ya lo había dicho alguna vez. La desobediencia es el comienzo de la razón. Más allá del mensajero, no se trata de ir a romper todo, se trata de no creer todo. Llega un integrador, un vendedor, una marca y me dice, aquí está lo mejor, no le crean. ¿Okay? Comprueben, si te dice Zero Trust, aplícalo con él. ¿Okay? Entonces, la desobediencia es el comienzo de la razón. Cuando a mí me dijeron, no, es que las curvas elípticas, mentira. Yo ya estoy desarrollando y eso es lo que tengo próximamente como nuevo juguete, cómo atacar los modelos de curvas elípticas. Gracias.